Estamos con Jaime Guzmán, quien nos va a definir los siguientes conceptos. Jaime, ¿qué entiendes por cultura? ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Bueno, Por cultura tendría dos definiciones. Una, el conjunto de conocimientos que una persona adquiere con el tiempo, y dos, en su entorno, digamos, todas las características que lo rodean, su idiosincrasia, la forma de comportarse, los alimentos que toman de acuerdo al lugar donde desarrolla sus actividades y demás. ¿qué entiendes por el concepto de política? Bien, por el concepto de política entiendo que es, digamos, la ciencia mediante la cual se ejerce el gobierno de un estado o de una nación. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Cultura política, entiendo que es como todo el conjunto de creencias, valores y pautas que caracterizan precisamente el ejercicio de hacer política. Bueno, Jaime, y finalmente, ¿cómo crees que se ve la cultura política reflejada en nuestro entorno? Pues lastimosamente no se ve reflejado mucho por varios aspectos. Primero, a la gente del común la política no le interesa. Es así de simple, no le interesa, escasamente ven noticias. Y segundo, los políticos están más que en busca de un bien común, en intereses particulares, buscando un interés particular, un fin único para su propio beneficio. Es eso, básicamente. Estamos con Mariana Salazar. Ella nos va a dar sus consideraciones frente a las siguientes preguntas. Mariana, ¿nos podrías decir qué entiendes por cultura? Bueno, para mí la cultura es algo que abarca varios conceptos. Eh, Pienso que son conceptos que van en torno a las creencias, las tradiciones, que construyen de alguna manera una identidad de algún lugar en específico, y no necesariamente tiene que ser algo aceptado o rechazado por cierto sector de la sociedad, sino que simplemente es algo que le da identidad y depende también del lugar al que nos estemos refiriendo en el mundo. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Bueno, para mí la política es una actividad que puede ejercer cualquier ser humano. Es una forma de ejercer poder y de alguna manera poder sobresalir dentro de un grupo de personas y tomar la vocería, para poder de alguna manera tomar decisiones que puedan afectar o de manera positiva, o que muchas veces se puede ver que afecta de manera negativa a ese colectivo. ¿Qué concepto tienes de cultura política? Bueno, la cultura política, ¿cómo la entiendo yo? Pienso que pues obviamente cada término tiene su definición y su contexto, como de pronto lo dijimos anteriormente, pero pues de manera conjunta pienso que ya se refiere a un campo mucho más amplio, que de pronto es influenciado por otras disciplinas, como la sociología, la psicología y otras disciplinas que puedan también influir dentro de ese concepto de cultura política. Pienso que hace referencia a cómo las personas perciben y digamos que entienden bajo sus creencias y demás, cómo es el comportamiento del gobierno y digamos las decisiones que se toman en torno a la política de alguna sociedad. Bueno, Mariana, y finalmente, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, pienso que a diferencia de otros países, Colombia tiene un poco más de cohesión frente a cómo practicar o a cómo manifestar la cultura política, a diferencia de otros países donde se ve un poco más dividido las posiciones políticas y cómo cada persona entiende cómo debe ser el sistema de gobierno dentro de cada país. Pienso que Colombia de alguna u otra manera va en la misma dirección y todos buscan un bienestar común frente a los diferentes servicios y digamos, eh, sí, servicios que da el gobierno para el bienestar de los ciudadanos. Entonces pienso que la cultura política se ve reflejada
en el hecho de que las personas cada vez más están votando, hay mayor participación política, se están involucrando más en la toma de decisiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Entonces hay mucha más participación ciudadana y pienso que esa es la mejor manera de demostrar que hay una cultura política en nuestro país. Estamos con Daniel Velázquez, quien nos va a aportar sus percepciones frente a las siguientes preguntas. Daniel, ¿me podrías decir qué entiendes por cultura? Buenos días. Cultura es un conjunto de costumbres que tienen cada una de las personas, donde nacen, donde crecen y donde se forman. Esto hace que las personas tengan unas dinámicas de comportamiento, tanto independientes o individuales, en entornos familiares, entornos laborales y en entornos particulares, que es lo que lleva a que la persona se comporte de diferente manera en temas de actitudes para poder demostrar ese tipo de cultura. ¿Cuál es tu concepto de política? Mi concepto frente a la política es lo que hace que las personas tengan un derecho a participar en temas de decisión sobre un Estado, nación. Es decir, la forma en que las personas tienen el derecho a ejercer un voto, a elegir una persona, a poder patrocinar y a respaldar cualquier posición desde cada entorno particular, individuo o colectivo. Y esto lo que hace que cada pensamiento individual, personal y colectivo pueda expresar diferentes ideas, formas de poder elegir lo que quieren y llevar a eso a que desde lo más bajo pueda llegar a un Estado-nación y pueda ser representado mediante cualquier persona que tenga la facultad de poder generar unas condiciones de derecho y representativas a cada población o a cada nación. ¿Cuál es tu concepto sobre cultura política? Mi concepto sobre cultura política es un conjunto, una aglomeración de ideas y actitudes personales que forma un grupo de personas. Y en este grupo de personas podemos encontrar decisiones que llegan desde el estado personal y las ideas de un pueblo, de una nación, a llegar a tener un fin propio y un dominio dentro del Estado. Bueno, Daniel, y finalmente, ¿cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, la cultura política reflejada en mi entorno parte de dos cosas. Una, que existe un individualismo donde la cultura prima sobre lo político. Es decir, si yo como persona tengo un fin o veo un beneficio económico en alguien o en algún sector político, entro a participar en ella. Dos, no hay un eje principal que articule en todo el entorno social esos intereses de que las personas, desde que nacen, se forman, se empiezan a constituir bajo una norma, tengan esos intereses de poder ayudar a que la política en el país se dé de manera ágil, de manera proporcional y de manera correspondiente en diferente entorno. Gracias, Daniel. Un cordial saludo, soy Andrea Quitián, estudiante del curso de Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya hicimos 3 entrevistas donde los entrevistados nos dieron su opinión frente a los conceptos de cultura política y cultura política. Y me corresponde a mí analizar a partir de esos conceptos y a partir del material analizado al respecto, crear mis percepciones sobre estos temas. Entonces, en primera instancia, quisiera decir que con relación al concepto de cultura, hay un término que me llamó mucho la atención y es el de identidad. Y es que precisamente el término de identidad está muy relacionado con lo que genera la cultura. Todas estas costumbres, todas estas tradiciones, significados compartidos, todos los símbolos que caracterizan a una comunidad específica,
precisamente porque esta identidad delimita unos patrones particulares entre una comunidad y otra. Y adicionalmente hay otro elemento muy interesante de la cultura y es su trascendencia en el tiempo. Es decir, que todos estos comportamientos, todas estas costumbres, todos estos aspectos compartidos se transmiten de generación en generación. Obviamente no es un concepto estático, no es algo inmodificable. Con el paso del tiempo, precisamente toda esta herencia va teniendo sus modificaciones, pero básicamente esta herencia nos da identidad como pueblo o como comunidad. Con respecto al concepto de política, coincido con nuestros entrevistados y es consecuente con las lecturas que se han realizado. La política está muy relacionada con el poder, está muy relacionada con las formas de gobierno, hace alusión a la forma de cómo nos organizamos como sociedad, obviamente respetando el individualismo de cada persona, pero generando unas pautas para poder llegar a tener una vida en convivencia. Entonces, básicamente el concepto de política lo entiendo como el ejercicio del poder, cómo percibimos las formas de gobierno y a sus instituciones. Frente a la definición de cultura política, considero que es una simbiosis entre los dos términos de los cuales he hablado anteriormente. Por un lado pues está la cultura, que es las costumbres, las tradiciones, y por otro lado la forma de gobierno, cuando nos referimos a la política o a lo político. Entonces podríamos decir que la cultura política es precisamente toda esa tradición con la que cuenta un pueblo o una comunidad para el ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno. Básicamente esa es una forma práctica de resumir el concepto de cultura política. Con respecto a la última pregunta de cómo veo reflejada la cultura política en mi entorno, yo coincido con dos de nuestros entrevistados y desafortunadamente tendré que decir que el reflejo de la cultura política en nuestro país es más bien negativo. Primero, porque hay mucha apatía por parte de la ciudadanía en participar en política y en ser responsables frente al rol que cada uno como ciudadanos tenemos frente al ejercicio de la política. Y por otro lado, pues para nadie es un secreto todos los escándalos de corrupción que vinculan precisamente al sector político colombiano, temas de irregularidades, y lo más preocupante es que estas personas nos representan. Estas personas son las encargadas de legislar, de crear las leyes que nos rigen como país y como Estado. Son quienes ostentan el poder porque nosotros mismos, mediante el voto, como corresponde en un sistema democrático, se los hemos delegado. Entonces yo considero que pues desafortunadamente no tenemos unas buenas prácticas que nos permitan generar una cultura positiva en torno a la política. Eso es lo que yo percibo de mi entorno y coincido con nuestros entrevistados. Muchísimas gracias.